Estimados alumnos, bienvenidos a la clase de importación 1 correspondiente al material número 5 que enviamos. En la clase anterior empezamos a hablar del arribo de los medios de transporte y estuvimos explicando qué ocurre con los medios de transporte actuales. Ahora vamos a seguir con los medios de transporte que vienen a continuación. Y vamos a ver ahora el arribo por automotor. ¿Qué documentación tienen que presentar los automotores que arriban a territorio aduanero? Aquí vemos en la pantalla la documentación que tienen que presentar. Vemos que se repite, vamos a encontrar en todos los medios de transporte que se repite el manifiesto original de la carga, que dijimos, recordamos que era la mercadería que se carga en el puerto de salida, o en este caso en el lugar de salida del medio de transporte automotor. Después encontramos otra documentación que son los datos del transporte y su conductor, todos los datos que tienen que ver con el automotor, la empresa y también el conductor del vehículo. Y finalmente el tercer documento son las guías internacionales de la mercadería. Recordamos que, aunque parezca que las guías es el camino o el itinerario que va a seguir el medio de transporte, esto no es así. Esto se llama hoja de ruta, y la hoja de ruta es el documento que emite el ATA, donde deja constancia de cuál va a ser el itinerario y los horarios por los cuales va a transcurrir ese medio de transporte. Las guías internacionales de la mercadería es una especie de remito, en el cual figuran todos los datos de la mercadería, del fabricante y también del destinatario. A continuación, vamos a ver el medio de transporte que sigue, que es el transporte por ferrocarril. También encontramos, por supuesto, el manifiesto original de la carga, que en el caso anterior, igual que en el caso anterior, es donde se consigna la mercadería que se cargó en el lugar de salida. También en estos documentos recordamos que también se incluyen el equipaje no acompañado y las encomiendas. Aquí también encontramos las guías internacionales de la mercadería, que es el mismo documento, una especie de remito que tiene todos los datos de la mercadería. Y a continuación vemos que están las papeletas con la mercadería de cada vagón. Estas papeletas, entonces, una especie de manifiesto, pero de la mercadería que se cargó en cada uno de los vagones. Una cuestión particular que tiene el transporte por ferrocarril es que el ATA tiene plazo para presentar el manifiesto original de la carga. No lo tiene que presentar como el otro medio de transporte que lo presenta el arribo, sino que aquí tiene un día de plazo después del arribo para presentar. Seguimos entonces con el transporte por la vía aérea. Aquí también encontramos el manifiesto original de carga o los manifiestos originales de la carga, en los cuales también, como en los casos anteriores, se incluyen las encomiendas aéreas y el equipaje no acompañado. Encontramos también la declaración general. Es un documento en el cual se declaran todos los datos del medio de transporte, la bandera del medio de transporte, la empresa, los datos del capitán, de la tripulación, el itinerario, etc. Y en tercer lugar, encontramos las listas de provisiones y suministros. Que esto es el detalle o la declaración de todo lo necesario para la navegación del medio de transporte. Una de las cuestiones que puede pasar es que al descargar la mercadería en este puerto, surjan diferencias entre lo que declaró el ATA y lo verdaderamente descargado. Esto pasa porque hay errores en la descarga. De repente se puede descargar algún contenedor de más por error o algún contenedor de menos también por error. Y esta diferencia va a surgir cuando la mercadería ingresa a depósito fiscal, porque el permisionario de depósito fiscal tiene que cargar también en el sistema informático Malvina los detalles de la mercadería que entra en el depósito fiscal. Entonces ahí el mismo sistema va a hacer un cruzamiento con la declaración que hizo el ATA de la mercadería que se descargó y la declaración que hace el permisionario de depósito fiscal de la mercadería que entró a depósito. Y ahí puede ser que surjan
dudas cuando la mercadería entra a depósito fiscal. En este caso, el ATA va a tener que justificar estas diferencias presentando lo que se llama la carta de rectificación, en la cual va a pedir que se rectifique esa declaración que él hizo, ese manifiesto SIM, o manifiesto maní, o manifiesto de la carga, como así se llama, porque después que lo registró ya no se puede modificar. Pero si la mercadería que se descargó es distinta, o digamos, la cantidad es distinta, es menor o mayor, tiene que modificar esa declaración, rectificarla. Y también en esta carta de rectificación va a tener que justificar esos faltantes o sobrantes de la descarga. Para presentar esta carta de rectificación, el ATA tiene distintos plazos de acuerdo a las vías por las cuales ingresó la mercadería. Aquí vamos a ver ahora, a continuación, entonces, cuáles son los plazos para el ingreso de la mercadería. Vemos, para presentar la carta de rectificación. Vemos que en la vía acuática es de 2 días, transporte automotor 1 día, transporte por ferrocarril 1 día y vía aérea 24 horas. Aunque no es importante explicar esto porque es más una cuestión de derecho, todos pensarán que 1 día y 24 horas es lo mismo, sin embargo en el derecho 1 día no es lo mismo que 24 horas por la forma en que se cuentan los plazos en el derecho. Y aquí vemos que el artículo 6 del Código Civil y Comercial es el que explica cómo se cuentan los plazos en el derecho. Vemos que 1 día, los días se cuentan de medianoche a medianoche y no se cuenta el primer día. O sea que el cómputo se empieza a contar, digamos, los plazos a partir del día siguiente al que arriba el medio de transporte y todos los plazos terminan a las 24 horas del día en que venció el plazo. Por lo tanto, aquí vemos un cuadro comparativo. Supongamos que un automotor y una aeronave, los dos llegan el lunes 20 del 4 a las 17 horas, acá tenemos la línea de llegada. Vamos a ver qué ocurre con el automotor y vemos que el plazo del automotor ese día se empieza a contar a las 0 horas del día 21. Y el cómputo entonces termina a las 0 horas del día 22 del 4. Ahí se contó el día. Entonces se empieza a contar a partir de las 0 horas del día siguiente y termina a las 24 o a las 0 horas, que es lo mismo, del día en que se termina el plazo. En el caso, como es 1 día, empieza el 21 y termina el 22. Pero ¿qué ocurre? Supongamos que el ATA quiere ir a presentar la carta de rectificación a las 12 de la noche del día 21 del 4 o 0 horas del 22 del 4, que sería lo mismo, y se encuentra con que el servicio aduanero está cerrado y no puede presentar la carta de rectificación. Entonces, dentro de lo que son todos los trámites legales, cuando un plazo vence en 1 día o 1 hora inhábil, el vencimiento se prorroga a las primeras horas del día siguiente. En este caso, el día siguiente hasta las 10 de la mañana del día 22 del 4. Entonces, en este caso, el día para el automotor, ese plazo vencería el día 22 del 4 a las 10 de la mañana. Vamos a ver qué ocurre ahora con la aeronave, que el plazo para presentarlo es de 24 horas. El Código Civil dice que los plazos fijados en horas se empiezan a contar a partir de la hora determinada, pero el cálculo o la cuenta empieza en la hora siguiente a la hora en la cual hay que empezar el código. Quiere decir que acá el medio de transporte llegó a las 17, la cuenta va a empezar a las 18 horas. En este caso, entonces, la cuenta aquí empieza a las 18 horas. Y se cuentan esas 24 horas y va a terminar a las 17 horas del día 21 del 4. Como vemos, a pesar de que los plazos parecen similares, 1 día o 24 horas, en realidad son distintos porque el día tiene mucho más plazo, el ATA para presentar la carta de rectificación, mientras que en la aeronave el plazo es mucho menor. Y aquí, entonces, vemos cómo se cuentan entonces los plazos para presentar esta carta de rectificación. Lo mismo se cuentan para los 2 días y para el día en los otros medios de transporte. A cuenta de los plazos no es muy importante, pero conviene aclararla, digamos, para que los alumnos tengan una idea cuando vean el régimen legal de qué manera se cuentan los cómputos en el derecho.
Y aquí termina entonces esta clase y los espero en la clase siguiente. Muchas gracias por la atención.